Aleluya. Apláudale fuerte. Apláudale fuerte. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Antes de que se siente, por favor, es necesario que yo diga en esta mañana que todo lo que sucederá aquí, lo que sucederá en el culto de las 11 de la mañana y lo que empezará a suceder después de este día, nada tiene que ver conmigo. Es necesario que yo diga en esta mañana que los milagros que usted empezará a ver y a experimentar en su vida, en su cuerpo y en su economía, tienen que ver todo con Jesucristo y la obra culminada en la cruz del Calvario. Es necesario que yo diga que los milagros no tienen la patente de un pastor o de un profeta. Los milagros tienen el sello de la sangre de Jesús y de la cruz del Calvario. Es necesario también que yo diga que los milagros que sucederán en tu vida no tienen que ver contigo, tienen que ver con Dios. No es porque tú seas bueno, es porque Dios es bueno. Eso es necesario que yo lo diga. Es necesario que yo diga que lo que va a suceder en tu vida y la sanidad que vas a experimentar no es por tus méritos, no es por tu diploma, no es un pago de Dios a tus buenas obras. Es algo que tú no te mereces, es algo que no nos lo merecemos, pero Dios en su gracia ha escogido la iglesia del último tiempo para manifestar los milagros más maravillosos y sobrenaturales en el nombre de Jesús. Tus huesos se van a restaurar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El páncreas se va a restaurar, la tiroides se va a poner en armonía con la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Si hay un cáncer, si hay un SIDA, desaparece en el nombre poderoso de Cristo, por el poder de la sangre de Jesús. Aleluya. Algo está pasando en esta mañana en el nombre de Jesús. Se renuevan tu fuerza, se renueva tu economía, también se renueva tu juventud en el nombre de Jesús de Nazaret. En el Nokira Basanda Lama Corebea, en derrebe, tumores, quistes desaparecen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ustedes dicen aleluya. Una vez más apláudele al Señor. Algo grande viene. Algo grande viene. Diga conmigo, algo grande viene. Gloria a Dios. Puede sentarse en la presencia del Señor por los últimos minutos. Gracias, Espíritu Santo. Nos sometemos en esta mañana a tu absoluta presidencia. Te pedimos, Espíritu de Dios, que glorifiques a Jesús en esta hora, en esta mañana, en medio de tu iglesia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas en medio del desafío, en medio de las tinieblas, en medio del vacío y en medio del desorden. Espíritu Santo de Dios, revolotea sobre nosotros como tú quieres hacerlo. Espíritu Santo, tú eres el ejecutivo de la deidad. Aleluya. Y te pedimos que ejecutes los planes del Padre y lo que Jesús ganó y compró en la cruz del Calvario. Maravilloso Espíritu Santo, comienza a tocar y a ministrar vidas en el nombre de Jesús, por el poder y por la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Expandiremos nuestro ministerio a través de milagros, señales y maravillas. Nos abriremos paso en medio de un mundo difícil, enfermo, afligido, en incertidumbre, a través de milagros y señales y prodigios. Aleluya. Maranata, caminarás en medio de un mundo hostil en victoria a través de milagros, señales y maravillas. Aleluya. Maranata, dejarás de ser la burla de los hombres por causa de los milagros y las maravillas que Dios hará contigo. Tú mismo te convertirás en una maravilla viviente en el nombre de Jesús. Podrán señalar tu posición doctrinal, podrán cuestionar tu humanidad, podrán cuestionar tus defectos, podrán mirarte humanamente, pero no podrán negar el poder de Dios y las maravillas de Dios que sucederán en tu vida. Podrán decir, ese hombre no promete nada, esa mujer no promete nada, pero no podrán negar que Dios te habrá sanado, que Dios te habrá prosperado y que Dios te habrá liberado. Eso será innegable. Las maravillas hacen de tu cristianismo un cristianismo innegable e irrefutable, en el nombre de Jesús. ¿Alguien está aquí conmigo en esta mañana? ¿Alguien tiene una expectativa en el Señor? Levanta las manos al cielo. Tus milagros sucederán en el nombre de Jesús. 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, iglesia, que en los tiempos últimos, estoy leyendo la versión Dios habla hoy,
también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Vendrán días difíciles. Diga días difíciles. Diga días difíciles. Gloria a Dios. El escenario propicio para los milagros, los días difíciles. Para que Dios sane un enfermo, tiene que haber un enfermo. Para que se manifieste el poder de prosperidad, tiene que haber una necesidad económica. Los días difíciles son el escenario para que Dios haga milagros. Gloria a Dios. Los días difíciles son la plataforma de los milagros. Días difíciles para el mundo, días gloriosos para la iglesia. Cuando usted vea días difíciles en el mundo, determine que son los días más gloriosos para ti en el nombre de Jesús. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. ¿Por qué? Porque los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Oye eso, no tendrán cariño ni compasión. No habrá amor. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Esta es la razón por la cual los días son difíciles. Esta es la razón por la cual los días son peligrosos. Esta es la razón por la cual en nuestros días hay tanta enfermedad, hay tanta muerte y se respira tanta incertidumbre. Por causa del carácter de los hombres de estos días. Egoístas, enemigos de lo bueno, no tienen compasión, no tienen amor. Y dice, aparentarán ser muy religiosos. La Dios habla hoy, dice así: aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Subraya lo que viene enseguida. No tengas nada que ver con esta clase de gente. Los milagros y lo sobrenatural no va a suceder si no nos separamos de las personas que, siendo muy religiosas, niegan la eficacia y el poder de la religión que confiesan. Hay un grupo de personas en los últimos tiempos que hablarán de amor, hablarán de piedad, pero negarán la eficacia de ella, negarán el poder de ella. Si quieres vivir en lo sobrenatural, si quieres experimentar lo sobrenatural, si quieres vivir en una manifestación del Espíritu Santo, si quieres vivir bajo la unción del Nuevo Testamento, tienes que apartarte de la clase de gente que, hablando de piedad, niegan el poder de ella. Hablan de un Dios poderoso, pero niegan que Dios pueda hacer un milagro, o limitan el poder de Dios. Limitan el poder de Dios a tus conductas morales. Dios no te puede sanar, dicen. Dios no te puede sanar porque no cumples con los reglamentos de la iglesia. Dios no te puede sanar porque vienes esporádicamente a los cultos. Niegan el poder de la fe. Tú no tienes que cumplir unos requisitos para tu milagro. Los milagros no vienen por ti, los milagros vienen por Dios. Voy a calificar en esta mañana a mucha gente para que reciba un milagro sobrenatural. Y los pastores deben de aprender esto. Los milagros no tienen nada que ver contigo ni conmigo. Los milagros tienen que ver con un Dios que te ama, un Dios que suple necesidades y un Dios que se compadece de tu dolor. Aleluya. La palabra del Señor dice que Él se compadece de nuestras necesidades. Los milagros tienen que ver todo con Dios, no contigo. Ninguno de los hombres que Jesús sanó en la tierra, hombres y mujeres, la Biblia registra que se merecían el milagro. Ni siquiera registra que eran devotos judíos. Ni siquiera registra que eran fieles a un sacerdote rabínico. Ninguno de los milagros que sucedieron tienen que ver con la persona. Todos los milagros que sucedieron tenían que ver con el amor de Dios. Y los milagros que comenzarán a suceder en esta mañana tienen que ver con el amor de Dios. Hoy hay milagros aquí disponibles. Quiero que califiques en esta mañana para los milagros. Lo sobrenatural de Dios también es para ti. Que nadie te descalifique, amado hermano. Que nadie te diga que no puede Dios sanarte. Y que nadie te diga que no te lo mereces. Eso es una verdad, no te lo mereces. Pero porque no te lo mereces es que Dios ha dispuesto a hacer el milagro con tu vida, para que al final
la gloria sea de Dios y no de los hombres. Aleluya. ¿Alguien está aquí conmigo? Mientras yo predico en esta mañana, el poder de Dios va a comenzar a sanar a los enfermos, a liberar. Y habrán milagros de economía, habrán milagros de prosperidad. Hoy aquí a las 8, a las 11 de la mañana. Y después de estos dos cultos empezará un fluir de milagros donde ni siquiera los pastores tendrán que imponer las manos, porque el Espíritu Santo será suficiente para hacer lo imposible. En una silla, en una reunión normal, lo sobrenatural aparecerá y se moverá. Dios nos sorprenderá a todos. Cuando la expectativa está baja, también Dios hará milagros, porque Dios irá más allá de lo que tú piensas. La palabra de Dios dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, aleluya, de lo que tú pides o entiendas, según el poder que actúa en ti. Aleluya, gloria a Dios. Hay milagros. Entonces, lo primero que quiero enseñarle en esta mañana, y divido este mensaje en dos partes, en este momento y a las 11 de la mañana continuaré con el mensaje. Hay iglesias donde hay personas que predican, reconocen que Dios es poderoso, hablan de buenas virtudes cristianas, hablan del amor, de la paciencia, pero no manifiestan el poder de Dios. Dice, aparentarán ser muy religiosos, 2 Timoteo 3 versos 5, 4 y 5. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. O sea, hablan de buenas virtudes, hablan del amor, hablan de la paciencia, pero no manifiestan el poder. Niegan el poder de su religión. Y la Biblia nos advierte que de estas personas tenemos que apartarnos. Le voy a dar el ejemplo en Jesús, porque lo sobrenatural va a empezar a venir. Y es muy importante que tú sepas con quién tienes relaciones estrechas, porque lo sobrenatural puede detenerse con una relación de alguien que niega el poder de Dios o que cuestiona el poder de Dios. Vamos a ir al Evangelio para que mire esto. Esto va a sorprenderle. Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 2. Gloria a Dios. Yo tengo que salirme de esos círculos donde cuestionan y se burlan de los milagros. Si quieres vivir lo sobrenatural, tienes que salirte de ese círculo. Tienes que separarte de gente que cuestiona y que se burla de los milagros. Tienes que salirte de esa gente que solo ve lo natural y dejó de percibir lo espiritual. Esa gente detiene los milagros. Se lo voy a mostrar. Jesús es poderoso. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús tenía una gran misión: hacer milagros, bienes, sanidades y liberaciones para los que lo necesitaban. Pero mire lo que sucede. Versículo 2 de Marcos 6. Cuando llegó el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados: ¿de dónde sabe este todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? Los que estaban allí empezaron a cuestionarse, a preguntarse, porque tenían sus ojos puestos más en la humanidad de Jesús que en la vida espiritual de Jesús. A mí me sorprende lo que sucede en estos versículos. Cómo el Jesús ungido por el Espíritu Santo no pudo operar milagrosamente en aquella región. Era su tierra, era la ciudad de su nacimiento. Y mire lo que dice allí: cuídate de esto, porque lo sobrenatural puede detenerse por esta razón. ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Vuelve a leerlo. ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. ¿Y qué dice allí? Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro. El Jesús ungido con el Espíritu Santo, el Jesús lleno de poder, el Jesús que sabía para qué era la unción, no pudo realizar allí ningún milagro.
Porque la gente que estaba allí cuestionaba su naturaleza humana. Porque la gente que estaba allí querían concentrarlo a él más en su humanidad que en su divinidad o en el poder del Espíritu. Los milagros se detienen cuando aparece un grupo de personas que solo te mira en tu humanidad, que te señalan por tu pasado, que te señalan por tu familia, que te señalan por lo que hiciste, que te señalan por tu profesión, y que dicen: ¿puede algo suceder sobrenaturalmente en ese hombre, en esa mujer? ¿No es el tendero de la esquina? ¿Cómo puede haber algo sobrenatural en él? Sepárate de la gente que te quiere concentrar a ti en lo que tú eres humanamente y que quieren hacerte dudar de lo que Dios ha colocado dentro de ti sobrenaturalmente. Dentro de ti reside el mismo poder que residía en Jesús. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús es el mismo Espíritu Santo que está ungiendo a la iglesia de este tiempo. El mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo es el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu Santo que vivificará tu cuerpo con salud, con energía, con vida abundante y con vida excitante y eterna. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No es este el carpintero? ¿No están aquí sus hermanos? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿Cómo puedes hacer esos milagros? Aléjate de las personas, porque en ese entorno de gente que solo señala tu humanidad y que no pueden ver lo que Dios ha colocado en ti, allí se detiene lo sobrenatural. Acércate a gente que mire más allá de lo normal, que mire más allá de lo natural. Tú no eres simplemente el vendedor, tú no eres simplemente el obrero, tú no eres simplemente el joven. Tú eres el instrumento que Dios va a usar con poder, con milagros y con lo sobrenatural. Tú no eres simplemente la ama de casa. Tú eres una hija de Dios, heredera de Dios, heredero de lo imposible, heredera de lo sobrenatural, heredera de milagros, aleluya. Tú no eres el pecador salvado por gracia. Tú eres el justificado por la obra redentora de Jesucristo. Esto te capacita para un milagro hoy en esta mañana. Esto te capacita para ver lo sobrenatural. Esto te capacita para que recibas vida y vida abundante. Esto a mí me sorprende y esto a mí me sacude muchísimo. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser que sanó unos pocos enfermos al poner las manos sobre ellos. Esta es la razón por la que muchos pastores no están operando en milagros, porque empiezan a creer en lo sobrenatural, pero aparecen los cuestionamientos, las burlas, las risas y las dudas que pueden llevar a pique el ministerio sobrenatural de un pastor. Wow. Aparece la gente que dice: pero ¿qué puede hacer él? Mira el trasfondo que tiene. Mira su pasado que es lúgubre. Mira su pasado que es oscuro. Siempre te quieren hacer ver en tu pasado o en tu naturaleza humana. Si quieren operar en milagros, pastores, tienen que separarse de la gente que habla del evangelio pero niegan el poder de él. Niegan el poder y la eficacia de lo que ellos confiesan. Aquí hay milagros para tu vida. No sé si alguien aquí tiene un cáncer o alguien tiene aquí una enfermedad terminal que haya sido diagnosticada por un médico. Si lo hay aquí, levante las manos al cielo, no tenga temor. Si hay una enfermedad terminal en el cuerpo de esa mujer y fue determinada y autenticada con exámenes médicos, esa enfermedad hoy desaparece en el nombre de Jesús. En el transcurso de esta semana debe de realizarse los mismos exámenes. ¿Y sabe por qué sucederá el milagro? No por nuestra humanidad, no por nuestro trasfondo, no porque seamos perfectos, no porque seamos superiores, sino porque Jesucristo pagó el precio completo de su sanidad. Cada herida de Jesús producía salud divina. Cada herida de Jesús emanaba vida infinita y vida eterna. Esa vida que absorbe la vida natural que produce enfermedad y muerte. Esa vida infinita que se puede tragar la maldición y la sentencia que hay sobre el mundo. Hay sanidad para ti en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Cualquiera que haya sido el dictamen médico, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está. Recibe el poder de Dios. Ponte de pie, mujer, ponte de pie. En el nombre de Jesús, yo declaro que el poder del Espíritu Santo viene sobre tu vida ahora.
Y es necesario que yo anuncie que el milagro que sucederá en tu vida no tiene nada que ver conmigo y nada que ver contigo. Tiene que ver todo con Jesucristo. Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Se sana en el nombre de Jesús. Que el fuego consuma. Y si hay algún dolor, ahora que sientes algún dolor, desaparecerá total y completamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Los milagros glorifican a Jesús. Los milagros no glorifican ministerios. Los milagros no glorifican hombres. Los milagros glorifican a Jesús. Y que, oh gloria, recíbelo, recíbelo. En el nombre poderoso de ahora. Fuego de Dios quema toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y ese dictamen será cambiado completamente para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Cuando ella traiga sus exámenes, ustedes glorificarán a Jesús. No recordarán al pastor, recordarán a Jesucristo. Nada tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mujer, ¿tenías algún dolor allí? ¿Todavía lo tienes o se está yendo? ¿Se fue? El pastor después tiene que preguntarle qué era lo que tenía médicamente. Porque los milagros no son emociones. Los milagros son realidades. Realidades. Cuando adoraba al Señor, me dijo: el Señor colocó en mi espíritu, pienso yo que es de Dios, que alguien estaba peleando con un problema de tiroides, y que en esta reunión la tiroides se iba a poner en armonía con la palabra de Dios. Que todo problema de tiroides que producía en ti un ardor en la garganta, una molestia en la garganta, iba a desaparecer en el nombre de Jesús. Y no sé si está aquí o si está conectado, pero el Espíritu Santo de Dios está colocando esa tiroides en armonía con la palabra de Dios. Yes. Sácate, Abraham. Y no sé ni siquiera si es ella, pero el Espíritu Santo le está ministrando poderosamente. Recíbelo. Sácate, ahí está. Quema. Poder de Dios. Poder de Dios. Si quieres operar en lo sobrenatural, si quieres vivir lo sobrenatural, regresa a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Aparentarán ser muy religiosos. 2 de Timoteo 3 versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A esta clase de hombres, dice la diosa hablado, y no tengas nada que ver con esta clase de gente. Porque lo sobrenatural no puede manifestarse donde hay un montón de personas cuestionando el poder de Dios que reside en ti o que reside en la iglesia. Algunos creen que los milagros solo suceden en palacios de oro o en catedrales de cristal. Algunos creen podrá suceder algo sobrenatural en ese galpón, en esa iglesita, en ese localcito. Podrá suceder algo sobrenatural allí donde los que adoran son unos jovencitos sencillos. Claro que podrá suceder. Podrá suceder, salir algo bueno de Nazaret. De Nazaret podrá salir algo bueno. Claro que podrá salir. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿De dónde salen esos milagros? ¿No es este el hermano de Judas y de Simón? Y sus hermanas no están aquí con nosotros. ¿Sabe qué estaba diciendo la gente? ¿Sabe qué estaban diciendo en la sinagoga? Este es hijo de fornicación. ¿No es este el hijo de José y María? Este es hijo de fornicación. ¿Sabe dónde se detienen los milagros? Cuando la gente empieza a hablar de tu pasado cuestionable, y cuando quieren concentrarte en lo que tú hiciste y no en lo que Dios está haciendo. Yo creo que hay milagros en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque no nos vamos a detener en lo que fuimos, y no nos vamos a detener en nuestra humanidad, y no nos vamos a detener en nuestra incapacidad. Dios está por encima de tus debilidades. Dios pasa por encima de tu pasado. Dios pasa por encima de tu vida natural y de tu vida familiar. Y Dios pasa por encima de todo lo que no puedes hacer y todo lo que no pudiste hacer para Él hacer.
lo que Él quiere hacer. Aleluya. Dios se glorificará, Dios se manifestará y Dios se dará a conocer a través de milagros y de maravillas en el nombre de Jesús. Cada iglesia, cada pastor, cada ministro, cada hombre de Dios que tenga esta palabra en su corazón verá a los paralíticos levantarse de la silla de ruedas. Cada pastor verá a los ciegos ver, los sordos oír, los cojos saltar. Esa es la unción del nuevo pacto, esa es la unción del Nuevo Testamento. Aleluya. No pueden tener temor a esto. No pueden tener temor a esto, pastores. Los paralíticos saltarán. No pueden tener temor a quedar en vergüenza. Si el paralítico se levanta de la silla de ruedas, la gloria de Dios. Y si el paralítico no se levanta, no es su culpa. Si el paralítico se sana, ¿quién lo sanó? Dios. Y si no lo sanó, no es culpa suya. Sigue creyendo. Síguelo creyendo, síguelo confesando. Habla maravillas hasta que sucedan. Habla de milagros hasta que sucedan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Habrá gente sin extremidades y Dios volverá a sacar las extremidades en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. La iglesia dejará de ser un lugar de reunión filosófica y se convertirá en una reunión de poder y de gloria. Aleluya. Jesús será conocido por el poder y los milagros que sucederán en nuestras iglesias. Alguien diga aleluya. Regrese a Marcos, por favor. ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. El cuestionamiento detiene lo sobrenatural. Las personas que niegan el poder de Dios también pueden ser devotas. También pueden hablar de amor. Pueden predicar del amor de Dios. Y pueden exaltar las virtudes del cristianismo. Pero negarán el poder del cristianismo. Hay gente que habla del amor de Dios, pero están en contra de los milagros. O dicen, no, los milagros eran para Gigi Ávila. Los milagros eran para los antiguos hombres de Dios. ¿Sabe por qué Dios usaba a esos hombres? Porque esos hombres llenaban estadios sin cobrar. No pedían una ofrenda. ¿Sabe por qué había tantos milagros sobrenaturales en las reuniones de Gigi Ávila? O en las reuniones de Braham. Porque ellos no cobraban. Porque ellos eran altruistas. Y ellos lo hacían para suplir la necesidad de la gente. Para que Dios supliera la necesidad de la gente. No para llenar sus bolsillos. En los últimos días habrán días difíciles, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, amadores del dinero más que de Dios, que se olvidarán del amor y de la misericordia y no tendrán compasión de nadie. ¿Sabe dónde suceden los milagros? ¿Y dónde sucede lo sobrenatural? Donde las reuniones se mueven por compasión y por misericordia. Es que esa persona no puede ser sanada porque esa persona no diezma. Tú lo que eres un avaro. Esa persona será sanada porque Dios se compadece de esa persona y se duele de su dolor. Porque ¿qué padre puede alegrarse de la enfermedad de un hijo? Ni aunque el hijo sea un desobediente y rebelde. Si el hijo es un desobediente y rebelde, igual la enfermedad de ese hijo le duele al padre. Ay, santo Dios. Algunos han creído que los milagros son respuestas o pagos de Dios a los méritos del hombre. No. Dios no le preguntó Jesús no le preguntó a ninguno de los que sanó cómo era su comportamiento moral. A ninguno. Y tampoco veo a Jesús, yo no sé, pero he buscado en la Biblia. Usted me ayuda. He escudriñado las escrituras y buscando a ver si Jesús andaba poniendo la enfermedad a la gente porque no tenían una vida de consagración o porque no tenían una vida de conducta moral intachable. Yo no veo a Jesús. Tú te mereces una enfermedad. Tú no puedes ser sanado porque no has llevado los diezmos donde el rabino. No lo veo en eso. No lo he encontrado. Yo veo a Jesús sanando gente que ni conocía. Yo veo a Jesús sanando gente que no tenían un trasfondo espiritual. Yo veo a Jesús sanando gente que Él no preguntó ni siquiera cuál era su conducta moral. Yo veo a Jesús resucitando a un muchacho que no sé ni para qué lo resucitó,
No sé si lo resucitó para seguirlo. Solo sé que lo resucitó porque vio una madre llorando y se compadeció de esa madre. Los milagros son resultado del amor de Dios, y los milagros son respuestas a tu necesidad. No te los mereces, no te los mereces, pero a Dios le ha placido escogerte para hacer un milagro contigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos en la iglesia califican para un milagro. La persona que llegó por primera vez al culto califica para un milagro. Lo sobrenatural se ha detenido porque los pastores cuestionamos o ponemos ciertas reglas a la persona para que reciba su milagro. No sé qué Jesús es ese, pero Jesús nunca le preguntó a nadie. A la mujer que viene con el flujo de sangre no le preguntó: ¿y tu vida espiritual cómo está? Hermana, una pregunta: ¿usted sí es obediente a su pastor? Porque ese flujo de sangre por 14 años me hace a mí dudar de tu vida espiritual. Hermana, tráigame una carta de recomendación de su pastor, porque yo creo que ese flujo de sangre tiene una razón de ser. Lo más probable es que te has robado los diezmos. Por eso fue que te tuviste que gastar todo el dinero en los médicos, porque te había robado los diezmos. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Jesús no estaba interesado en buscar la razón, porque Jesús venía a traer la solución. Pastor, reconozcamos que buscamos las razones por las cuales la persona está enferma, porque no tenemos compasión y no tenemos poder. Si tuviéramos compasión y poder, no nos importaba la razón, porque tenemos la solución. Hermano, aquí encontrará la solución. Aquí no se buscará la razón de tu problema, ni la razón de tu pobreza, ni la razón de tu enfermedad. Aquí se te traerá la solución. La solución está en Cristo. Aleluya. Pastor, ¿y si se sana y sigue pecando? Aquí está la gran pregunta de los pastores. ¿Y si se sana y sigue pecando? El que lo sana es el mismo que tiene el poder de cambiar el corazón. Porque aunque tú no quisieras que se sane, tampoco puedes cambiarle el corazón. Y decir: pastor, si se sana y sigue pecando, es decir que si no se sana, la enfermedad tiene el poder para cambiarlo. Están negando el poder de la fe, porque Dios no necesita una enfermedad para cambiar el corazón de nadie. Dios es suficiente para cambiar el corazón. Tu milagro sucederá aunque no te lo merezcas. Tu milagro sucederá aunque no llenes los requisitos. Tu milagro sucederá aunque no tengas diplomas morales. Tu milagro sucederá porque Dios es bueno, porque Dios sigue sanando, porque Dios se compadece de ti, porque Dios siente tu dolor, porque Dios está dispuesto a suplir todas tus necesidades. Por eso sucederán los milagros. Aquí sucederán los milagros. Y si sigue pecando, Dios es el encargado. El que lo sanó es el encargado de cambiar el corazón. Jesús le llenó la barca a Pedro cuando era un pecador. Jesús le llenó la barca a Pedro siendo un pecador. Lo prosperó siendo un pecador. Le dio el comienzo de un gran negocio de pesca siendo un pecador. Y cuando Pedro vio su barca llena, cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. El milagro tuvo el poder de hacerlo volver a Jesús. El milagro tuvo el poder de convencerlo de su pecado, porque Dios hará milagros que te convencerán de tu verdadero estado. Hay milagros que te cambiarán más que toda la disciplina evangélica que tú has llevado por los últimos años. Hay milagros que te llevarán a conocer a Dios como el Dios que te ama. Levanta las manos al cielo. Viene el último punto. En el nombre de Jesús. Hay milagros económicos. Yo sé que aquí hay personas que no van a estar en el culto de las 11. Hay milagros financieros. Hay un milagro económico. Hermano, un milagro financiero para ti. Porque Dios quiere que tus hijos tengan comida. Porque Dios quiere que tus hijos tengan estudio. Porque Dios quiere que tus hijos y tu generación no sufra de necesidad. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Habrá un milagro financiero para ti en el nombre de Jesús. No me lo merezco, pastor. Dios lo quiere hacer contigo.
Porque yo estoy seguro que esa manifestación del amor de Dios convencerá tu corazón y te enamorará más de Dios. Los milagros que sucederán atraerán tu corazón a Dios tan fuerte que nadie te separará. Conocerás tanto el amor de Dios que nadie podrá separarte de ese amor. Caminarás de ahora en adelante diciendo: cuando no me lo merecía, Dios me bendijo. Cuando no había hecho nada bueno, Dios mostró su amor para conmigo. Aún siendo un pecador, Dios manifestó su amor. ¿Qué pasó con nuestro evangelio? Los pecadores llegaron a la iglesia, les predicamos a un Jesús que salvaba, que sanaba y que liberaba, y después de unos días les cambiamos la doctrina. Si dijimos que Jesús amaba al pecador y que lo podía salvar y que lo podía sanar, entonces ¿por qué después de unos días le dijimos: tienes que hacer esto para sanarte, tienes que hacer esto para prosperar? Eso está mal. Dios te quiere sanar porque te ama, Dios te quiere prosperar porque te ama, y Dios te quiere liberar porque te ama. Aleluya. Vienen milagros financieros. Lucas capítulo 4 para terminar. Aquí termino y ahora continúo. Lucas 4. Esto va a bendecir tu vida. Versículo 14 de Lucas 4, verso 14. Alguien diga aleluya, por favor. Gloria a Dios. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. No hay límites en Dios. No hay límite a su poder. Lucas 4. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Versículo 14. Lo tiene en la pantalla, por favor. Versículo 17, perdón. Lucas 4, 17. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Verso 17. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. 4:17, perdón. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Jesús entró a una sinagoga, se puso a leer, le entregaron el libro del profeta Isaías. Comenzó a leer Isaías 61. El rollo estaba abierto en la sinagoga, siempre permanecía abierto. Solo un rabí podía cerrarlo. Jesús llega a la sinagoga, le entregan el rollo y empieza a leer Isaías 61. Y encuentra donde dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús sabía para qué era la unción. Jesús sabía para qué era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no era para él. El Espíritu Santo tenía un propósito. Era para darle buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, para liberar a los cautivos. Jesús sabía que la unción no era para que él brillara. La unción era para suplir necesidades. El poder del Espíritu Santo sobre un hombre no es para que ese hombre se convierta en la atracción, sino para que ese hombre se convierta en la respuesta. La unción del Espíritu Santo no es para que la gente le haga un camino de alfombra roja al que está ungido. La unción del Espíritu Santo es para que ese hombre se acerque a las miserias de la gente, a la pobreza de la gente y a la enfermedad de la gente, y les dé respuestas que esa gente no ha podido encontrar en la medicina. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero mire lo que me impresiona, lo que me cautiva a mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo vino sobre él y lo metió en un escenario de gente deprimida, cautiva, enferma y oprimida. El Espíritu Santo no viene sobre un hombre y lo coloca en una plataforma alta. El Espíritu Santo viene sobre un hombre y lo pone en una plataforma de necesidad. Pero mire lo más poderoso. Y dice: y enrollando el libro y cerrando el libro, lo dio al ministro. Está leyendo Isaías 61. Vaya a Isaías 61, por favor, porque usted y yo tenemos que aprender a cerrar el libro donde Jesús lo cerró.
y enrollando el libro. ¿Por qué no siguió leyendo Jesús lo que seguía ahí? Isaías 61. Lea hasta donde Jesús leyó y después de la coma lo que dice. Jesús está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, coma. Ahí cerró el libro. Porque ¿qué seguía? Y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús cerró el libro antes de anunciar la venganza, porque los predicadores que anuncian juicio o ira detienen lo sobrenatural. Jesús supo dónde cerrar el libro, porque Jesús sabía que su venida a la tierra era un tiempo y una era de gracia, no de ira. Ay, Señor Jesús. Suena muy bonito, suena muy impresionante el mensaje de ira. Suena muy impresionante el mensaje de Elías, que hace descender fuego del cielo. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, oramos para que descienda fuego del cielo como oró Elías. Y Jesús se voltea y les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Esto ya cambió. Yo cerré el libro antes de la ira, porque mi venida a esta tierra ha abierto una temporada de gracia, de favor, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Yo vine a anunciar buenas nuevas, yo vine a anunciar sanidad, yo vine a anunciar liberación. Por eso cerró el libro antes de decir: y la venganza de Jehová. Y lo cerró para que el que estaba al frente no lo leyera. Ay, gloria a Dios. ¿Quieres ver milagros sobrenaturales? Anuncia el año de la buena voluntad de Dios. ¿Quieres ver milagros sobrenaturales? Anuncia el favor inmerecido de Dios. ¿Quieres ver milagros sobrenaturales? Anuncia la gracia de Dios. Cerremos el libro donde Jesús lo cerró. Pastor, y la ira de Dios será en la segunda venida de Jesús, porque toda la ira del Padre se derramó en la cruz del Calvario sobre el cuerpo de Jesucristo, y Él cargó el castigo de todos nuestros pecados. Y Dios no va a condenar a dos personas por los mismos pecados, y ya condenó a Jesús por los tuyos. Ay, santo Dios. Jesús está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para darles buenas noticias, me ha enviado a sanar quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y ¡tum! Cerró el libro. Cerró el libro porque lo que sigue ahí detiene los milagros. Cuando hablas de la ira, se detienen los milagros, porque las personas, todas nosotros, somos merecedores de la ira, pero Jesucristo fue nuestro sustituto perfecto y cargó la ira del Padre para que tú, sin merecerlo, recibieras la buena voluntad de Dios. Todos nos merecíamos la ira de Dios, todos, pero Jesús lo cargó sobre su cuerpo y vino a traer una era de milagros y de señales. En Lucas 4, usted sigue leyendo, dice que los que estaban allí reunidos se admiraban de su doctrina, porque sus palabras estaban llenas de gracia. Los que estaban reunidos se admiraban de su doctrina porque sus palabras estaban llenas de gracia. Y cuando ellos estaban así con los ojos puestos en Jesús, Jesús les dijo, les anunció dos milagros, uno económico y otro de sanidad. ¿Cuántos están listos para milagros económicos y de sanidad? Entonces Jesús les dice, en los días de Elías hubo hambre en la tierra, el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, y habían muchas viudas en Israel. Muchas viudas en Israel. Muchas viudas en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Sidón era una ciudad construida por Carlos Magno, una ciudad perversa. Y Jesús les dice, cuando Elías estuvo en la tierra había hambre, y habían muchas viudas en Israel. Habían muchas viudas en el pueblo del pacto. Habían muchas viudas hijas de Abraham.
Habían muchas viudas que tenían la herencia de la fe de Abraham, pero a ninguna de ellas se lo envió Dios. A ninguna de ellas Elías llegó. Elías fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué significa eso? Que la gracia de Dios, aún en el Antiguo Testamento, estaba escogiendo gente para un milagro. O sea, Elías no fue enviado a una viuda que se lo merecía. Elías no fue enviado a una viuda que tenía pacto. Elías no fue enviado a una viuda que decía: Abraham es mi padre, Isaac es mi padre, Jacob es mi padre. No, Elías fue enviado a una viuda que no tenía pacto. Yo quiero enseñarle esto porque los versos siguientes dicen que los que estaban allí reunidos, los que en el verso anterior se admiraban de su doctrina, dice allí, se llenaron de ira. Se llenaron de ira porque Jesús dijo: los milagros no son exclusividad de unos religiosos. Los milagros no son exclusividad de los que están solamente en el templo. Los milagros no son exclusividad solamente de los que están en pacto. Los milagros son exclusividad de Dios, y Él escoge a cualquiera para sanar o para prosperar. Aleluya. Dios envió a Elías para hacer un milagro económico a una viuda en Sarepta de Sidón que no pertenecía al pueblo de Israel. Y Dios va a hacer un milagro económico hoy en alguien que no tiene virtudes y que no tiene un diploma para recibir ese milagro. Y luego Jesús les dice, les anuncia el segundo milagro. Y Jesús les dice: no habían muchos leprosos en Israel en los tiempos de Eliseo. Muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de ellos fue enviado Eliseo, sino a un leproso, a Naamán el sirio, otro que estaba fuera del pacto. Jesús sabía cómo poner a la religión molesta. Ellos estaban contentos y se admiraban de su doctrina y se maravillaban, pero Jesús le dijo: habían muchos leprosos en Israel. No hay ningún registro bíblico de que algún leproso judío en el Antiguo Testamento haya sido sanado. Y dice: pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. El sirio, sí, el que no se lo merecía. ¿Y cómo fue sanado? Fue donde Eliseo. Eliseo ni salió a recibirlo porque la ley no le permitía. No es que no se pueden acercar a los leprosos. Además, ese milagro y esa manifestación de gracia estaba reservada solo para Jesús, que iba a tocar al leproso. ¿Y cómo se sanó? Eliseo no salió a saludarlo, le dijo que se sumergiera en el Jordán 7 veces. Se sumergió y cuando salió su carne era como la de un niño. Jesús les está diciendo: la gracia de Dios escogió un leproso sirio para sanarlo. Y ellos se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque Jesús dijo: los milagros son para gente que no se la merece. Wow. Los milagros son para personas que no se lo merecen. Y aquí hay gente como yo que no se merece un milagro, pero la gracia de Dios nos ha escogido divinamente para hacer milagros, maravillas y prodigios. Y se llenaron de ira, se endemoniaron. No estaban molestos, estaban llenos de ira, les crujían los dientes, porque Jesús les dijo: los milagros no son exclusividad de ustedes, judíos o jodidos. Los milagros no son exclusividad de los israelitas. La gracia de Dios va a escoger gentiles, y la gracia de Dios va a escoger gente que no se lo merece para hacer un milagro. Levanta las manos al cielo. Si usted en algún momento dijo: yo no me merezco un milagro, bienvenido. Yo tampoco me lo merezco. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Un milagro económico, un milagro de empleo, una puerta abierta, una promoción inesperada, un incremento de salario, el pago de una deuda, una sanidad en su cuerpo. Saca, tira, branda, lama. Levanta tu mano. Shiraba, bronda, lama, colebea. Sin ninguna emoción, sin ninguna espectacularidad, sin nada espectacular. Saca, tira, branda, la macaya. Kira, basore, vea. Jesús abrió una temporada de milagros, porque Jesús es la manifestación de la misericordia y de la gracia de Dios. En Jesús hay una temporada, una nueva era de milagros y de maravillas. Leprosos son limpiados, endemoniados son liberados, pecadores son salvados,
Los que no valían nada recobran un valor. Los cautivos caminarán libres en el nombre de Jesús. Tus cadenas se caen en el nombre de Jesús. Tu corazón es renovado. Lo que escuchaste en tu juventud y que lo perdiste, vuelve a venir sobre ti. Y aún allí donde estás, sentirás la necesidad de levantar las manos al cielo y de recibir lo que Dios tiene para ti. Aunque estés fuera de la iglesia, recibe un milagro que conquiste tu corazón en el nombre de Jesús. Levanta tus manos allá donde tú estás. Míralo en la calle, ve. Recíbelo. Recibe, porque Dios te atraerá con un milagro. Recibe lo que es para ti. No te lo mereces, pero es tuyo. Es que no es para los que se lo merecen. No es para los que se lo merecen. No habían muchas viudas en Israel, y a ninguna de ellas fue enviado Elías. No habían muchos leprosos en Israel, y a ninguno de ellos fue enviado Eliseo. La gracia escoge. Jesús está diciendo: desde la antigüedad Dios ha manifestado su gracia, y ahora yo he venido para que esa gracia se cumpla en ustedes. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, recíbelo, porque es un regalo, no es un pago a tu trabajo. Y a los que hemos servido por años, a los que hemos sido fieles por años, renuncia a tus propios méritos. Tú serviste por amor. Tú no serviste para alcanzar algo. Tú no serviste para calificar, porque lo que te califica a ti para un milagro es la sangre de Cristo. Tu servicio es una devoción a Él, es agradecimiento a Él, es amor a Él, es entrega a Él. Pero tu servicio no es el trabajo que tendrá al final una recompensa de un milagro. No, renuncia a tus méritos. Es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Mis huesos se rejuvenecen, aleluya. Por la gracia de Dios, mis venas comienzan a funcionar normalmente. Ese trombo desaparece, es por la gracia de Dios. La circulación se pone perfecta, es por la gracia, es por la gracia. No es el pago a tu trabajo, es un regalo divino, es una manifestación del amor de Dios. Shakatira, habrá un milagro económico ahora se termina esa época de pobreza. Basta ya de la miseria, basta ya de esa limitación financiera, basta ya de la deuda. En el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para darle buenas noticias a los pobres. Se termina esa pobreza. Basta ya de la miseria, de la escasez. Basta ya del hambre, basta ya del hambre, basta ya de esa opresión económica. Basta ya de que tus hijos vean una necesidad en su casa. Basta ya, basta ya. Tus hijos servirán a Dios porque verán a un Dios bueno en tu casa, supliendo, proveyendo. Habrá alimento, habrá abundancia, tendrá buen trabajo en el nombre. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya de la enfermedad, de la opresión. Basta ya, basta ya, basta ya de ese espíritu de muerte. Basta ya, basta ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponte sobre tus pies. En el nombre de Jesús, ponte sobre tus pies, iglesia. Levanta las manos al cielo, levanta las manos al cielo. Los milagros suceden, los milagros suceden, los milagros suceden, los milagros suceden, los milagros suceden. En el nombre de Jesús, riandole, irabasaya, coriandalama. Los milagros atraerán tu corazón, los milagros atraerán tu corazón, los milagros te conquistarán, lo sobrenatural te conquistará. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Tu hijo será libre, tu hijo será libre ahora, tu hijo será libre ahora. Tu economía recibe una visitación del Espíritu de resurrección en el nombre de Jesús. Yo veré milagros en los próximos días, yo veré lo sobrenatural, yo veré cosas maravillosas. Lo imposible va a suceder en el nombre de Jesús. En el nombre, pon la mano sobre tu cabeza, pon la mano sobre tu cabeza. Recibe sanidad, recibe una vida infinita, la vida de Cristo, vida infinita, vida de poder, vida, recibe ahí en el nombre de Jesús. Saca, tira, brando, becaya.